de música, enseño hace muchísimos años también. Genial, gracias, Yasmín. Lucía Leites. Estudiante de psicología y me enteré de esto por el programa de practicantado de Facultad de Psicología. Se te escucha bien bajito, Lucía, pero se escuchó. Gracias. Emilia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emilia, soy estudiante de psicología, estoy terminando la carrera, estoy escribiendo el trabajo final y bueno, es sobre niños y educación, un poco, aprendizaje, digamos. Y bueno, me interesa mucho la temática. El año pasado hice un curso sobre literatura infantil y tenía mucho de esto de promoción de la lectura, era una parte. Y bueno, entonces me parece interesante seguir conociendo. Gracias, Emilia. Cecilia. Hola, buenas tardes. Básicamente soy una vecina, soy asistente personal y acompañante terapéutico. Trabajo y me especialicé en chicos dentro del espectro autista, pero nada, me interesa seguir como ampliando un poco los conocimientos y muchas veces por falta de tiempo no poder acudir a la educación formal ha puesto este tipo de Se corta un poco, Cecilia. Igual Se cortó un poco lo que venías contando, Cecilia, pero se te escuchó que te presentaste como vecina y que además trabajabas con chicos con algún tipo de discapacidad y que estás interesada en la temática. Gracias, Cecilia, bienvenida. Grisel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá otra vez, disculpen que llegué tarde, pero estaba con una reunión en el liceo y bueno, salí corriendo. Bueno, yo soy profe de español, estoy finalizando la licenciatura en lingüística y estoy tratando de especializarme en dificultades de aprendizaje y trabajo con, como dije ayer, con jóvenes en contexto de encierro. Entonces, en ese sentido, la inclusión de la lectura sí ya es un gran desafío. Bueno, pronta para empezar. Aquí estamos. Gracias, Grisel. Yasmín, vos te presentaste, ¿verdad? Ahí va, gracias. Cecilia. Cecilia también. Fiorella, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Soy Fiorella, estudiante de psicología de Paysandú. Me enteré de los cursos por el grupo de WhatsApp que tengo con mis compañeros y me interesó mucho la temática, así que por eso estoy. Bueno, gracias, acá. Fiorella. Gracias. Eugenia. Espero ser yo. Sí, si hay vos. otra Eugenia, perdón. Bueno, nada, mi nombre es María Eugenia, soy estudiante avanzada, por suerte, de lingüística y de psicología. Aparte, soy profesora de análisis y producción de textos en UTU. Y bueno, nada, me enteré, no sé cómo me enteré en realidad, del Apex, de los cursos del Apex, pero nada, aquí me ando a ver qué pasa con esto de la lectura inclusiva. Bueno, bienvenida, María Eugenia. Florencia Cabral ya había comentado que no funcionaba la cámara. Si querés, Florencia, en el chat nos podés contar un poco, nada, cómo querés presentarte vos y lo compartimos con todos, ¿ah? Dale, el micrófono sí me funciona, porque genial. estoy con el celular. Buenazo, gracias. Buenas tardes a todos, soy de Carmelo, soy estudiante de psicología y de profesorado de literatura. Me enteré del taller por la página de la facultad porque siempre estoy indagando a ver si encuentro algo. Y nada, acá estamos para formarnos un poco más.
Ayer participé de uno de los talleres, del primero que hubo, y estuvo muy interesante sobre prevención. Y, y nada, me parece que están muy lindas estas instancias para seguir creciendo, que es lo que podemos hacer hoy a través de las pantallas y bueno, aportar algo más a la formación. Gracias. A vos, Florencia. Valeria. Hola, Hola, Valeria. soy Valeria, estudiante de psicología en Paysandú. Bueno, me enteré del curso igual que una compañera por el grupo que tenemos con los compañeros en WhatsApp, y me parece un tema para, para aprender un poco más y informarme. Genial. Gracias, Valeria. Deura. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Deura? Bien, ¿y usted? Bien. Yo soy Débora, soy estudiante de psicología y próximamente de medicina. Y al igual que varias compañeras de mi clase, justamente me enteré por un grupo de WhatsApp. Y estuve participando ayer y hoy de algunos otros cursos y charlas que se dieron, y me parece que está muy bueno porque abarca diferentes temáticas y me parece muy interesante. Gracias, Débora. Camila. Buenas, ¿cómo va? Hola, Camila. Bueno, yo soy del ISEF, de Educación Física, acá en Montevideo. Y nada, me enteré de Apex y de estas charlas de verano por la página del ISEF. Y bueno, nada, para ver de qué se tratan. Y se hablaba mucho de salud comunitaria y todo eso. Y creo que, bueno, para seguir ampliando ese concepto de salud, que se viene trabajando un poco la carrera y para seguir construyéndolo un poco distinto a lo que se piensa. Así que todo sirve, creo. Gracias, Camila. Andreina. Bueno, Andreina capaz que no tiene audio. Andreina, igual te podés presentar a través del chat. Andreina nos cuenta que es docente y que está sin micrófono. Samuel. Hola, Samuel. Hola, buenas tardes. Soy profesor de Historia de Rivera. Ayer también estuve presente en el curso de Narrativa de Juveniles. Estuvo muy buena y también estaba interesado en la temática del presente y bueno, me inscribí. Qué bien, Y un Samuel. gusto. Muy buenos los cursos. Bueno, bienvenido, Samuel. Gracias. Noelia. Noelia parece que no nos escucha. Sí. Hola. Hola, Hola, ¿me Noelia. escuchan? Sí, te escuchamos. Soy Noelia, soy estudiante de psicología, también me enteré por el mismo grupo de WhatsApp que han comentado varios compañeros y compañeras, y nada, me interesa mucho como estos dispositivos que implican, no sé si mediadores o cómo llamarles, otras posibilidades para trabajar, me parece que aporta mucho y la lectura es algo que me resulta muy interesante, así que bueno, por ahí. Genial, muchas gracias, Noelia, bienvenida. Maidelín. Bueno, cuando puedas, presentate en el chat y compartimos con el resto de los compañeros y las compañeras. Agustina. Ella no puede escuchar, ¿Escribió? está poniendo en el Genial. chat. Gracias, Sí. Valeria. Agustina. Bueno, lo mismo con Agustina, que cuando quiera que se presente en el chat. Y nada, comenzamos un poco. Yo me presento, mi nombre es Carlos Torrado, soy docente del programa Apex. Voy a estar admitiendo otras personas. Y en principio voy a compartir pantalla.
A ver si lo logran ver. Lo ven completo, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Y se logra ver ahí bien. Ahí lo ven bien, ¿no? Bueno, nada, bienvenidas a este intercambio. Este es uno de los pequeños cursos, mini cursos, de los cursos en verano que están dedicados o los dimos en llamar Pablo Carlevaro, que fue nuestro primer director y el ideólogo, digamos, del programa APEX. Es probable que la mayoría de ustedes ya conozcan al programa APEX, pero como quizá alguna minoría no conozca lo que es el programa APEX, y las minorías son siempre muy sensibles, voy a dedicarle un par de minutitos nada más a decir brevemente lo que es el programa APEX. APEX quiere decir Aprendizaje y Extensión, es un programa de la Universidad de la República que está vinculado al trabajo y a la inserción de la universidad en el ámbito comunitario como espacio educacional formal. Trabajamos en el Cerro de Montevideo y en los barrios aledaños desde el año 93, hace 27, 28 años, desde un abordaje integral y desde prácticas universitarias que están vinculadas a contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, ¿no? El programa APEX, como todos los servicios universitarios, está basado en 3 funciones fundamentales que tienen que ver con la investigación, la extensión y la enseñanza. El programa APEX, les decía, surge en el año 93 a partir de un poco la idea de Pablo Carlevaro, a quien están dedicados estos cursos. Pablo Carlevaro fue decano de Facultad de Medicina en aquella época y posteriormente fue doctor honoris causa de la Universidad de la República, ¿no? Murió un par de años luego de que recibiera el título de honoris causa. No estoy pudiendo pasar a la próxima página. Voy a compartir de vuelta. Es como no me deja pasar a la próxima página. Bueno, voy de vuelta. Yo voy a ir un poquito más chico. Un poco el equipo que un poco represento es el equipo socioeducativo y cultural del área social del programa APEX y está vinculado al trabajo con la comunidad y a la promoción y prevención de salud desde una perspectiva integral, ¿no? Trabajamos desde estrategias lúdico-expresivas como campo de enseñanza y aprendizaje en el área formal, no formal y informal de la educación, ¿no? Cuando estaba preparando este Power, pensaba muy libremente en la lectura. Y entre otras cosas, esto espero construirlo con ustedes ahora, así que les voy a pedir que ustedes piensen, por ejemplo, en una frase o en una palabra que esté vinculada para ustedes con la lectura. Y después la vamos a ir compartiendo y vamos a ir sumando a estas que les propongo.
Para mí la lectura tiene que ver con este salir de nuestro círculo personal para ingresar en lo otro, ¿no? Ingresar, por ejemplo, en lo más profundo de nuestra propia intimidad. Crear y disfrutar es la lectura. También es imaginar y también es ampliar el vocabulario. Les propongo que ustedes continúen esta lista de cuestiones que tienen que ver con la lectura. Y se los propongo ahora, ¿no? Que abran el micrófono y vayamos agregando otras cosas. Yo voy a tomar nota. Aprender. ¿Aprender, dijiste? Sí. ¿Cómo era tu nombre? Valeria. Está genial. Gracias, Valeria. ¿Aprender? ¿Qué más? Lucía, sanar. Perdón, Lucía. Sanar. Sanar. Me encantó. Sanar, contar historias. Descontracturar. Descontracturar. Genial. ¿Qué más? Conocer. Conocer. No sé si se Conocer. escucha. Sí, se escucha, perfecto, gracias. ¿Qué más? Viajar, Me encantó. conocer otros mundos. ¿Qué más se les ocurre? Conquistar. Conquistar. Genial. Construir. Conquistar, construir. Emocionarse. Así que un poco todas estas nuevas propuestas que ustedes plantean también están vinculadas al tiempo libre, a lo otro, a la salud, sanar, dijeron por ahí, ¿no? Y cuando ustedes decían sanar, yo también pensaba en la antigüedad griega, ¿no? Los griegos lo sabían, la palabra es sanadora. Y durante la Edad Media, en algunas intervenciones quirúrgicas, también se hablaba de la palabra y de la lectura como un bálsamo que apacigua el espíritu. También por ahí hablaban de descontracturar, ¿no? En las intervenciones quirúrgicas, para evitar el sufrimiento, se leía. Es como bien interesante lo que ustedes vienen proponiendo también. La palabra es encantamiento también, ¿no? Así que les voy a proponer escuchar un texto narrado por un autor. Y mientras lo escuchamos, también les quería pedir que ustedes vayan pensando en alguna palabra o en alguna frase que pudiera tener que ver con lo que vamos a escuchar. Me dicen si se escucha bien, ¿verdad? Gonzalo estaba verdad. Lo pongo rápidamente y ustedes me dicen si se escucha bien, por favor. Verdaderamente enamorado de Lorena, la del otro quinto, y no hacía otra Sí, cosa se escucha. que vivir. Se escucha, sí. Genial, lo voy a poner desde el principio, ¿está? Se llama Carta de amor con destino equivocado. Gonzalo estaba verdaderamente enamorado de Lorena, la del otro quinto, y no hacía otra cosa que pedirle a su Diosito querido que hiciera algo mágico para que estuvieran juntos en sexto. Un día la maestra pidió prestados todos los diccionarios del quinto de al lado para que su grupo pudiera trabajar mejor y cada niño hiciera las consultas que ella había pedido siguiendo el alfabeto. En un instante los diccionarios de ambos quintos estaban sobre el escritorio de la maestra y dos alumnos comenzaron a repartirlos.
Gonzalo se quedó verdaderamente mudo cuando vio que le había tocado el diccionario de Lorena, cuyo nombre estaba perfectamente escrito en la primera hoja del grueso libraco de tapas rojas que él había visto en más de una oportunidad en la mochila de la que lo traía el loco de amor. No lo dudó y como un volcán de inspiración decidió escribir una carta romántica diciéndole sin enredos que él quería ser su novio. El mismísimo diccionario sería el mensajero. Él colocaría su carta en alguna página especial, por ejemplo, donde estaba la palabra amor, o en la N, donde estaba novio, y luego esperaría la respuesta. Lejos de buscar las palabras que la maestra había pedido, comenzó a redactar y se acordó de algunos modelos de cartas. Modelo 1. De lejos te quiero mucho, de cerca con más razón, y yo te pido, negrita, que me des tu corazón. Ah, esta no le atrajo tanto porque parecía medio simplota y además, Lorena, que era bien morochita, se merecía otra cosa. Modelo 2. Si verte me da la muerte y no verte me da la vida, prefiero morir y verte a vivir y no tenerte. Ah, esto parecía un velorio, era una carta medio fúlmine. Modelo 3. La primera vez que te vi, me gustaron mucho tus ojos. No supe cómo decírtelo porque me picaban los piojos. Ah, esta definitivamente no, porque era solo una broma y él quería algo bien serio. Finalmente escribió lo que sentía. Hace mucho que quiero escribirte para preguntarte si querés ser mi novia y ahora te mando esta carta esperando tu respuesta lo más rápido posible porque me gustás mucho y me muero por vos. Bueno, morirme no, pero casi. Lorena, espero que me digas que sí, tu más que amigo, Gonzalo. Luego de escribir esa declaración, trabajó hasta la hora del recreo con las palabras encomendadas, y en el instante que oyó la orden de la maestra de retirar los diccionarios para devolverlos a sus dueños, él buscó por la N, noc, non, not, hasta que llegó a nov y no dudó. Colocó su hoja bien doblada, entregó el diccionario a su compañero y esperó que terminara de recoger los libracos para ir al otro quinto, pero en realidad lo que ocurrió fue que su compañero leyó el nombre de la primera hoja y le entregó ese diccionario a la Lorena de este quinto, que se sentaba a 2 filas de Gonzalo, y todos sabían que gustaba precisamente de él. Casi se desintegra en su banco cuando esta otra Lorena encontró la carta, la abrió y la leyó, armando un revuelo alrededor suyo. 2, 4, 6, 800 ojos se clavaron en Gonzalo. Algunos, como los de esta otra Lorena, llenos de amor y alegría. Otros con marcada sorpresa. La mayoría queriendo saber qué había ocurrido para que hubiera ese alboroto. Por fin la maestra preguntó qué sucedía y nadie se animó. La nueva Lorena apretaba el papel en sus manos transpiradas. Gonzalo apretaba las piernas con ganas de ir al baño. El amigo que había entregado mal el diccionario no apretaba nada, pero cuando supo lo que pasaba, se animó a hablar. Y eso fue lo que pasó, maestra. Yo creí que era Lorena Gorriti la dueña de ese diccionario, pero parece que es la otra Lorena del quinto de al lado. ¿Y eso qué tiene de grave?, quiso saber la maestra, y el equivocado mensajero contó lo que había adentro del diccionario. En la clase todo era silencio. Lorena Gorriti se reponía de su ilusión arruinada y Gonzalo abandonaba lentamente el color rojísimo de sus cachetes. Y así habría terminado todo, si no fuera porque en el momento menos indicado apareció la otra Lorena pidiendo si le podían devolver su diccionario, que lo necesitaba para un trabajo, y lo que recibió fue una lluvia de miradas que no entendió. Algunas eran de rechazo, como las de la otra Lorena y sus amigas. Otras eran de picardía y sonrisitas que se desesperaban por gritar: ¡Adiós, novia de Gonzalo! El romántico escritor de cartas casi se zambulle debajo de su pupitre, y el mensajero que cometió el error por poco sale volando. La joven no entendía nada y preguntó quién tenía su diccionario y si había terminado para devolvérselo. Al fin, la Lorena de este quinto se levantó, dijo que lo tenía ella, se acercó a su tocaya y le entregó el librote de tapas rojas. «Toma», le dijo, «y míralo bien, porque adentro hay algo que es para vos».
Eso aflojó las tensiones y todos rieron con los nervios en los labios. La maestra no dijo nada y nadie sabe bien qué fue lo que pasó después. Pero desde un tiempo a esta parte, a Gonzalo se lo ve muy seguido con Lorena en el recreo. Ah, ¿qué Lorena? Bueno, no sé, seguramente debe ser alguna de las dos, ¿no? Es un cuento corto de Ignacio Martínez, narrado por Ignacio Martínez también, ¿no? Cuando, más allá de los contenidos o del propio cuento, de lo que dice el cuento, escucharlo para ustedes, ¿qué es? O escuchar Disfrute. una narración, cualquiera. Sí, Paula, perdón. Disfrute. Curiosidad, me despierta curiosidad. ¿Qué pasa? Sí, disfrute. ¿Algo más? A mí me transporta, ¿no? Como que hay algo de la identificación ahí, capaz, como de mí, no sé, mi pasaje, entonces como diría, como eso de viaje en el tiempo, digamos, o de imaginarme, mucho del imaginario, o sea, en el sentido de la imagen. Totalmente. Sí, sí. Visualizar las escenas. Incluso hasta memoria, ¿no, Emilia? Como volver a otro tiempo, que está bueno. Sí, memoria, recordar esas palabras. Totalmente. ¿Alguna otra palabra que quieran compartir? Igual es interesante lo que ustedes están planteando, lo del disfrute y lo de la memoria, ¿no? Y otros tiempos. Borges, cuando hablaba del libro, es bien interesante porque él decía que de todos los inventos del ser humano, el único que no era un invento que representaba la extensión del cuerpo era el libro. Y decía que el libro en realidad era una extensión de la memoria y de la imaginación. Exactamente, ¿no? Que era una extensión de la memoria y de la imaginación. Es interesante. Por otro lado, también McLuhan, desde el lugar de la comunicación, cuando hablaba del libro, justamente decía que era una extensión del ojo. Un poco ayer, que también es una extensión del cuerpo, ¿no? Diferente a lo que decía Borges. Y ayer, en uno de los cursos, en narrativas juveniles, justamente, una de las docentes hablaba de esto, ¿no? De la extensión de la mirada a partir de los medios digitales, de Internet en particular, ¿no? Y cómo también McLuhan ya, a partir del libro y de la revolución, de la aparición del libro, hace como otra apertura al mundo, ¿no? Una mirada como mucho más amplia. Se podría decir también. ¿Perdón? Ay, perdón. No, que esto de la extensión del ojo también podríamos, de la extensión de los sentidos, porque escuchar, el tacto, el gusto, digo, con la lectura, eso de la memoria me trae memoria de sonidos, voces, gustos. Totalmente, ¿no? Paula, compañeras, no sé qué nos pasa cuando en realidad una cosa es la lectura, esa intimidad que tiene uno cuando está directamente con el libro. Y otra cosa es cuando se nos lee en voz alta y escuchamos, como acabamos de escuchar, una narración de otra persona. Son como cosas que generan también cosas bien diferentes, ¿no? Que también son bien interesantes. Una cosa interesante es que cuando le lees a los chiquilines, pueden ser de primero, de segundo, de tercero, del liceo, se genera todo como un clima de escucha, ¿no? Y de respeto hacia el que está leyendo, y ellos priorizan mucho eso de que te dicen, ¿cómo lees lindo, profe? O cuando otro está leyendo y le apunta, dice, ¿cómo lee bien? O sea,
hay una valoración acerca de la lectura y de ese gusto, ese placer que produce el escuchar la narración bien, ¿no? Linda, con sonido, tipo con música, ¿no? Esa cosa así. Sí, totalmente. Que además Grisel estaba buscando quién hablaba, me parecía ya por lo que ibas narrando que eras vos, pero sí, es verdad, ¿no? Que la narración en voz alta genera como otro peso y otra importancia en la lectura, ¿no? Nada, o una cuestión diferente a la lectura íntima y en voz baja. Yo quería decir algo, en realidad tomando como varias cosas de las que dijeron, se me ocurrió la palabra anclaje, porque con esto que decía la compañera de la memoria, es como que en cada historia que se lee, en cada cuento, en cada novela o en cada poesía, siento que nos anclamos de alguna manera por el tiempo que nos toma la lectura, como que estamos dentro de esa historia. Y ahí se me ocurrió pensar también en continuidad de los parques, que es como esto que vos decías de esa extensión, de que estamos ahí mismo, ¿no? Dentro de la historia como lectores. Y pienso que es muy fuerte cuando el propio autor te lo narra, te lo lee, lo podés escuchar con los tonos de voz y los tonos y las situaciones que él le pone y transmite eso, ¿no? Que es muy diferente a cómo lo podemos leer todos los lectores, porque cada uno tenemos una forma diferente de leer. Creo que es bien interesante escucharlo del propio autor, siempre es tremendo. Sí, totalmente. Algo que vos también comentabas me hizo acordar a esto, ¿no? Del salir del círculo personal para ingresar a lo otro, ¿no? A lo desconocido, el viaje, que también mencionaron por ahí, ¿no? Lo nuevo, digamos. Sí, eso tiene que ver con lo que nombrábamos al principio de crear. Yo creo que en cada lectura creamos todo el tiempo, más allá de lo que nos presenta un autor. Sí, sí, esa es la extensión de la imaginación y la memoria que hablaba Borges, ¿no? Justamente. Mientras, entre otras cosas, también mientras preparaba esta presentación, y bueno, y a lo largo del proyecto venimos como preguntándonos algunas cosas en relación a la lectura, al hábito de la lectura y a la comprensión lectora, ¿no? Más allá de respuestas definitivas o únicas, siempre me parece como importante tener presente algunas preguntas, ¿no? A lo largo del trabajo en promoción de la lectura. Y entre otras cosas, siempre nos preguntamos si los niños tienen el hábito lector fuera del ámbito escolar, ¿no? Otra pregunta es, ¿quienes han obtenido buenos niveles de comprensión lectora desarrollan realmente hábitos lectores? ¿O quienes desarrollan hábitos lectores obtienen realmente buenos niveles de comprensión lectora? ¿Les gusta leer voluntariamente como forma de recreación o como forma de tiempo libre o tiempo propio? ¿Es una lectura de disfrute? Apuntamos a eso, ¿no? ¿La lectura obligatoria fomenta o no el gusto por la lectura? ¿Cuál es la relación entre motivación y comprensión lectora? Son como algunas cuestiones que no tenemos la respuesta, pero que siempre tenemos presente la pregunta, cada vez que trabajamos en promoción de la lectura. Por otro lado, también pensaba en algo que habla García Canclini, mexicano, un experto en consumos culturales, ¿no? Y sobre todo consumos culturales juveniles, y él se pregunta si realmente los jóvenes leen menos, o están leyendo en otros lugares, ¿no? De otra manera y con otros fines. Seguramente esto lo escribió en el 2006, ya era el auge de Internet, ¿no? Y seguramente por eso
estaba haciéndose esa pregunta. Hay un autor también muy interesante que es Michel Serres, escribo en el chat el nombre del autor, francés, filósofo, que justamente tiene un libro que se llama Pulgarcita, se le llama Pulgarcita por los pulgares, ¿no? Y cómo digitamos con los pulgares en los celulares. Y habla de la generación Pulgarcita, la generación que según él está desarrollando más los pulgares. Y voy a leer una parte de lo que escribe Michel Serres. Dice: veo que nuestras instituciones relucen con un brillo semejante al de las constelaciones, que según nos enseñan los astrónomos, ya están muertas desde hace un largo tiempo. ¿Qué les parece esto que dice Michel Serres? ¿Podés repetir lo que justo a mí se me cortó en ese momento, por favor? Sí, Gracias. claro, Emilia. Lo leo de vuelta. Dice: veo que nuestras instituciones relucen con un brillo semejante al de constelaciones, que según nos enseñan los astrónomos, ya están muertas desde hace largo tiempo. Claro, creo que es un poco esto de cómo a veces se siguen manteniendo ciertas ideas, digamos, de las instituciones que en realidad en muchos sentidos están obsoletas, pero como que sigue un poco la estela, digamos, como esta luz que queda, que sigue generando, yo qué sé, ideas, pensamientos sobre lo que tendrían que hacer los niños, por ejemplo, o si leen, si no leen, o cómo tienen que leer, cuando en realidad la institución en sí ya en un montón de sentidos quedó atrás en el tiempo y no se adapta a un montón de cosas nuevas. Que no quiere decir que no haya que fomentar la lectura y toda la cuestión, pero sí que hay cosas que habría que verlos más actualmente. Sí, totalmente, ¿no? Habla como las instituciones, incluso las instituciones y sobre todo las instituciones educativas, que quizás seguimos educando desde otros tiempos, ¿no? Y los jóvenes están como mucho más acostumbrados. Creo que ahora es como muy obvio a partir de la pandemia y la educación a distancia, cómo naturalmente y muy rápidamente adolescentes y jóvenes se acostumbraron a estas modalidades y que todavía en otras generaciones siguen costando horriblemente, ¿no? Más allá, e insisto, que la presencialidad y vernos cara a cara genera como otra situación. Pero jóvenes y adolescentes se han acostumbrado mucho más naturalmente, porque su forma de interactuar con los demás es de esa manera, ya naturalmente, ¿no? Los jóvenes y adolescentes hoy tienen citas, encuentros a través de Internet, antes de la pandemia. Un poco para continuar y entrar en tema de la inclusión, me interesaba ver algunos datos justamente de las personas con discapacidad a nivel de país, y me interesa, estoy admitiendo a otras personas, por eso estoy como medio pendiente. Me interesa compartir algunos datos que surgen del censo uruguayo de 2011. Es el último censo uruguayo, tiene 10 años y coincide en años, en el momento histórico, con los últimos censos de casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? Casi todos los países de Latinoamérica hicieron su último censo en el año 2011, bajo algunas recomendaciones de Naciones Unidas, ¿no? Que antes no se tenía como el dato de la cantidad de personas que percibían su cuestión étnica, desde qué lugar la percibían,
y tampoco habían demasiados datos sobre la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad. Esa fue una recomendación de Naciones Unidas que el resto de los países que Latinoamérica tomó a partir de ese censo en particular. Y bueno, en Uruguay, como resultado, tuvimos que casi el 16% de las personas reconocen tener algún tipo de discapacidad. Y de ese 16%, la mitad, el 48% en realidad, de ese 15%, declaran tener alguna dificultad permanente para ver, aún usando anteojos, usando lentes. De ese porcentaje, el 11%, que son 57.100 personas, dijo tener muchas dificultades. Y casi el 1% dijo que no veía, que tenía ceguera, ¿no? De las patologías vinculadas a la visión, las patologías vinculadas a la visión son las primeras como lugar de prevalencia, como discapacidad principal, ¿no? Es interesante también cuando pensamos en lectura y en acceso a algunos textos, que solo el 20% de las personas con discapacidad visual, con ceguera o baja visión, solamente el 20% lee braille. El resto de las personas no leen braille, se manejan con otras tecnologías, digamos. Y otro detalle no menor es que en Uruguay se producen textos en braille solo en los primeros 4 años de primaria. Después se dejan de producir textos en braille. Supongo, quiero creer, que las tecnologías comienzan a ocupar ese otro espacio no braille que abandona el braille, ¿no? En primaria en nuestro país. Otro dato interesante surge de la encuesta nacional de personas con discapacidad, en la que solamente el 30% de las personas con discapacidad supera la primaria obligatoria en el Uruguay, ¿no? Mientras que para el resto de las personas, el 97% supera la primaria. El 97 contra el 30 en el caso de personas con algún tipo de discapacidad. La mayoría de ustedes son estudiantes universitarias, seguramente no es nada nuevo lo que les estoy contando, que la minoría de las personas con discapacidad son estudiantes universitarios, ¿no? Solamente el 1.3% de los estudiantes universitarios reconocen algún tipo de discapacidad total o parcial. La discapacidad visual es la de mayor prevalencia en la Universidad de la República, seguida por la discapacidad motriz parcial o por la discapacidad auditiva. El proyecto que vengo a compartir se llama Con Voz Cuento, tiene que ver con la edición de audiolibros accesibles para personas con algún tipo de discapacidad, y en particular surge de la necesidad de generar materiales accesibles para personas con discapacidad visual en particular. Después nos dimos cuenta que además de las personas con discapacidad visual, ¿por qué no integrar a las personas con discapacidad auditiva? Ustedes dirán, ¿cómo un audiolibro puede tener, puede ser accesible para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Porque el audiolibro tiene un documento de texto que puede ser leído en cualquier pantalla. En ese sentido, lo decíamos. Y como características, un poco me estoy saltando alguna cosa que pensaba porque la hora pasa muy rápidamente y quería compartirles también algunas otras cosas.
cuando comenzamos a trabajar, en realidad les cuento concretamente cómo surge la necesidad, o nos dimos cuenta de esa necesidad de generar materiales accesibles para personas con discapacidad. En un momento estábamos haciendo en el interior, en Soriano, unos talleres de promoción de la lectura, y una de las participantes era una chica ciega, una chica con discapacidad visual total. Y justamente en ese momento no teníamos como los materiales para poder hacer la promoción de la lectura desde el braille y mucho menos desde audiolibros. A partir de ahí comenzamos a tener contacto con la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y con el taller literario de UNCU, de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, que tienen un taller literario, y empezamos a generar materiales, audiolibros accesibles para personas con discapacidad visual. Desde el año 2013 tenemos editados 13 audiolibros que son grabados por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, discapacidad de todo tipo, ¿no? Discapacidad visual y también con discapacidad cognitiva, personas con síndrome de Down, que además también son autoras. Ahora vamos a escuchar uno de los textos escritos por Natalia Lambach. Natalia Lambach es una actriz uruguaya con síndrome de Down, que ganó el premio Florencio a Mejor Actriz hace 3 o 4 años quizás, como Mejor Actriz de Obras para Niños. Y su mamá también es profesora de literatura, Silvia Prida, se llama la madre, también es escritora, y ambas grabaron en uno de los tomos del audiolibro. Yo quiero... Reencuentro. Voy a poner uno de los textos que escribió y narró para el audiolibro Natalia Lambach, y después continuamos. También me gustaría conocer la opinión de ustedes de esta narración, esta lectura, esta nueva voz. Reencuentro. Oscuridad. Silencio. Me han sacado a un ser muy cercano. La veo. La toco. Desaparece. Me habla y la amo. Me mira y siento el cielo. Llueve. Su imagen nació de la tierra. Su cara estaba iluminada por el trueno estallante de risas y de corazón puro. Vi estrellas en sus ojos, rayos celestes que se convertían en flores de luceros, pero mi alma no dejaba de soñarla y de recordarla. Su sonrisa delicada derretía alegría convertida en dulzura. Mar oscuro lleno de luto. Se está yendo. ¡No! Carmen. Tengo que irme. No, vuelvan. No me abandonen, Carmen. Comé amaneceres. Tengo mucho que contarles. Carmen, Ana y Blanca. Sé feliz y las perdí otra vez. Ese es el texto de Natalia Lambach. Se llama Reencuentro, y en realidad es una despedida, ¿no? Es una despedida de su abuela. Ella escribe eso y narra eso. Es una voz diferente, ¿verdad? Cuando uno escucha. ¿Qué les pasa a ustedes cuando la escuchan? Es distinto, pero se logra como sentir lo que siente ella con las expresiones que hace. O sea, solo en algunas partes te das cuenta de que cuesta más, capaz, pero en realidad tal vez no, porque el sentimiento está ahí, tipo, se nota, se siente. Transmite emoción. Totalmente. Sí, sí.
Sí, totalmente. Yo recuerdo el momento en que grabamos este audio, lo grabamos en la usina cultural de Apex Cerro, que es las usinas culturales depende del Ministerio de Educación y Cultura, pero en Apex, en el programa Apex en el Cerro, hay una, ¿no? Grabábamos y el técnico es Max Capote. Y en ese momento, cuando Natalia estaba grabando, en la sala de grabación, miro a Max y a Max se le estaban cayendo las lágrimas, ¿no? Y era como, había llegado mucho más que cualquiera de los otros autores que son ricos y famosos, digamos. Y a nosotros nos gusta mucho tener esta diversidad de voces, todas las voces de niños, voces de niñas, de adolescentes, de jóvenes, algunas mejores narradas, otras no tanto, pero que hacen como este esfuerzo y entregan como mucho a partir de su voz, ¿no? En distintos momentos hemos grabado 13 audiolibros, acá están los 13, que nos gustaba proponerlos cada uno de un color diferente, ¿no? Un poco también haciendo alusión a lo diverso. Y algunos de los audiolibros estuvieron en acuerdo, los hicimos en acuerdo con algunas otras instituciones. Uno fue hecho con el Centro MEC de Mercedes, el otro con la Cátedra de Literatura Uruguaya y el otro con Jóvenes en Red. Comento esto porque fue como muy interesante poder trabajar con poblaciones muy diferentes, poblaciones del interior del país, sobre sus propios textos y sobre los propios autores del departamento de Soriano, y además con jóvenes, por ejemplo, de Jóvenes en Red, que son los jóvenes con los que el MIDES estuvo trabajando durante mucho tiempo y que en general suelen tener muy poco acceso a la cultura, ¿no? Y pocas veces son valorados como parte de lo cultural. Así que para ellos, en algunos casos, fue la primera vez de encontrarse con un libro. Y la primera vez en grabar un audio para otras personas, sabiendo que estábamos grabando en general, sobre todo, destinados a personas con discapacidad visual. En este sentido, Uruguay en el año 2007 firmó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Lo ratifica en el año 2009, ¿no? Y en ese momento, según la Convención sobre Derechos para Personas con Discapacidad, los estados se comprometen a proporcionar información que sea accesible para todas las personas con algún tipo de discapacidad. Después, años después, surge el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech, Uruguay es el segundo país en Latinoamérica en ratificarlo. Yo no recuerdo en qué año fue, pero entra en vigencia, en vigor, a partir de septiembre de 2016 en todo el mundo. Un tratado entra en vigor una vez que llega a determinada cantidad de ratificaciones en los países que han firmado el tratado, ¿no? Bueno, en septiembre de 2016 llegó a esa cantidad y este tratado es como un avance fundamental y muy importante en la edición de materiales accesibles para personas con discapacidad, ¿no? Porque hace una excepción en relación a los derechos. Cualquier institución, puede generar materiales accesibles para personas con discapacidad sin la necesidad de hacer las gestiones por los derechos de autor. Esto es la excepción que plantea el Tratado de Marrakech, siempre y cuando ese material sea exclusivamente para personas con discapacidad. Es decir, yo no puedo hacer un audiolibro y que esté para el acceso de todas las personas utilizando los derechos de autor de algún autor, ¿no?
Si está destinado sí a personas con algún tipo de discapacidad, lo puedo hacer, tranquilamente. Fíjense que nosotros empezamos con este proyecto en el año 2013 y el tratado entra en vigor en el año 2016. Así que estuvimos durante 3 años solicitando los derechos y la aprobación de utilización de derechos de forma gratuita a través de AGADU, de las editoriales o de los sellos discográficos también cuando eran audios. Era un trámite muy engorroso, nos llevaba muchísimo tiempo, y cada vez que queríamos hacer un audiolibro para personas con discapacidad, si bien el tratado ya estaba y había sido ratificado por algunos países, todavía no se había llegado a la cantidad de países para que entrara en vigor. Así que, nada, el Tratado de Marrakech es realmente uno de los avances fundamentales para el ejercicio de derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Por ahí yo comentaba como la relación entre bienestar y cultura, ¿no? Como 2 aspectos que nos convocan a reflexionar y a profundizar en relación al tema de derecho a la accesibilidad y a la accesibilidad democrática del capital cultural, ¿no? Para todas las personas. Y también como la cultura y su relación con la salud integral de las personas, ¿no? La cultura como parte desde lo holístico de lo que es la salud. Nosotros promovemos la salud y consideramos el juego, por ejemplo, como parte de la salud y no como una estrategia para promover salud, sino el juego como salud en sí misma. Y en este sentido también podríamos pensar en la lectura como salud en sí misma, ¿no? Algo que también me parece como interesante es pensar la lectura y la animación a la lectura como derecho. Hay un autor, Daniel Pennack, como está escrito ahí en el Power, Daniel Pennack, que nos habla justamente de eso, de que hay algunos derechos que nosotros no consideramos cuando estamos hablando de otras personas, ¿no? Los lectores habituales, digamos, podríamos ser nosotros, no respetamos el derecho de los no habituales a, por ejemplo, él dice, el derecho a no leer, el derecho a saltarnos páginas, el derecho a no terminar un libro, abandonarlo, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, el derecho al bobarismo. Al bobarismo él lo dice en el sentido de el derecho a leer, por ejemplo, bestseller, ¿no? Como esos libros que se venden rápidamente en cualquier lugar del mundo. El derecho a leer en cualquier sitio, el derecho a hojear un libro, el derecho a leer en voz alta o el derecho a callarnos. A mí me parece bien interesante lo que plantea Daniel Pennack en este sentido. Cuando consideramos el derecho de los lectores habituales, nosotros, y los derechos que tienen los no lectores habituales. ¿Quieren escuchar algún otro cuento? Sí. Bien. Uno más. ¿Uno más? Bueno, voy a poner uno que para mí es muy gracioso además. Y está muy bien narrado. Es Helen Velando y se llama Una carta en la cartuchera. Todo comenzó cuando llegamos del recreo. Yo tenía la sensación de que algo estaba diferente, pero no me imaginaba lo que me estaba por ocurrir. Busqué mi mochila para guardar el celular y apagarlo, porque la maestra dice que durante las clases los celulares deben estar apagados como el de ella. Yo no sé si lo apaga.
Nunca le sonó, pero yo creo que lo deja aprendido. Bueno, me estoy yendo por la tangente y a mí la geometría me cuesta un montón y como mucho entiendo lo de los triángulos, equiláteros, isósceles y escalones. Ah, no, era escalenos. Ah, eso, escalenos, no te digo, ya me distraje. Y lo que quería contar era que había algo raro en mi banco, algo no estaba en su lugar. Mi lapicera con pelo verde estaba en su sitio. El cuaderno que había dejado sobre la mesa también. Y la cartuchera con forma de tubo de teléfono rosado tenía el cierre un poco abierto. Traté de serenarme y por eso lo abrí del todo, dispuesta a ver si me faltaba algo. Entonces la descubrí. Había una cartita en mi cartuchera. El papel era blanco, con rayas, no tenía nada que me indicara de qué se podía tratar. Estaba doblado en 4 y solo noté que tenía algo marcado de un tono gris, algo que bien podría haber sido un dedo sin lavar cerrando la carpa. La abrí y miré de reojo, por si alguien estaba espiándome. No sabía de qué se trataba, así que lo mejor era estar alerta. Cuando la leí, el corazón empezó a correr como a mi madre cuando vamos a última hora al supermercado y ya van a cerrar. Me puse colorada, lo sé porque sentí un calor bárbaro en los cachetes y tuve que respirar hondo y volver a leerla. Decía así: Catalina, me gustas mucho, punto. Traté de simular y la doblé y la guardé como si no me importara lo más mínimo. La maestra hablaba, pero yo no la oía. Lo único que podía hacer era mirar hacia el interior de la cartuchera y apenas abría un poquitito el cierre, el corazón empezaba de nuevo a correr. Cutum, 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 cutum. Tenía unas ganas de que tocara el timbre para leerla de nuevo, pero tranquila, ¿no? Analizando cada palabra, cada letra. Letra que, por cierto, era bastante horrible. Tenía que averiguar quién me la había mandado. Aunque yo ya lo sabía. Tenía un presentimiento. No podía haber sido otro. Tenía que ser él. Cuando sonó el timbre, yo ya había copiado los deberes. Y como me voy en camioneta, tengo que salir corriendo. Esta vez no me importó. Salí volando. Estaba deseando llegar a casa para llamar por teléfono a Gaby y contarle lo que me había pasado. Ah, me olvidé de decir que Gabriela es mi amiga y que este año quedamos separadas porque hay 2 quintos y a ella le tocó en el otro, aunque igual somos muy amigas. Mientras iba en la camioneta, prendí el celular y le mandé un mensaje para que se preparara para una noticia importante. En cuanto entré a casa, el teléfono sonó y yo me fui al dormitorio y cerré la puerta. Era Gaby, obvio. ¿Y quién te la puede haber mandado, Cata? ¿Pero qué va a ser, Gaby? Tiene que ser Alex. Sí, pero Alex está en 6º y además me contaron que está de novio con Pía, la del otro 6º, insistió mi amiga. Es Alex, estoy segura. Además, hoy, de mañana, me habló en el comedor. ¿Y qué te dijo? Me dijo, ¿me pasás el agua? Eso quiere decir algo, ¿no? Sí, que quería agua. No, Gaby, no, nena, lee entre líneas. Fue una manera de acercarse. Después lo cruzamos en el recreo, ¿te acordás? ¿Y qué me dijo? ¿Qué me dijo? Pregunté a ver si mi amiga se avivaba. Me dijo que se terminaba el recreo y que me apurara. ¡Tenés razón, claro! Estaba hablándote en clave. Te había dejado la cartita en la cartuchera y quería que volvieras a la clase pronto. ¡Ay, me muero, Catalina! ¡Es él! ¡Tenés razón! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer, Gaby? No sé. Tengo toda la noche para pensar. Algo se me va a ocurrir. Ahora te dejo porque tengo muchas cosas en las que reflexionar. Ah, te entiendo. Beso. Chao. Beso. No podía con mi ansiedad. Hice los deberes como pude, me bañé como pude y cené pensando en una sola cosa, la cartita en la cartuchera, esa que tenía ahora debajo de la almohada y que había releído como un millón. Bueno, unas cuantas veces. Al otro día salí para el colegio con una velocidad asombrosa, tanto que mi padre me preguntó si teníamos paseo o algo así, porque siempre me voy medio dormida, y ese día parecía mi padre cuando empieza la licencia y no le dan los pies para ir como loco a buscar la caña de pescar. Bueno, resumiendo, llegué a mi clase, me senté como siempre, bueno, un poco más atenta a la ventana que daba para el patio, desde donde se veía la clase de 6º, en la que estaba Alex. A lo mejor se asomaba y lo descubría espiándome y entonces... Catalina, ¿me podés responder? Me dijo una voz conocida y lejana. ¿Qué?
La maestra me miraba esperando una respuesta que evidentemente no llegó porque yo no tenía la menor idea de lo que me había preguntado. Por suerte pasó otro niño, porque lo que yo no tenía ni idea de la producción agropecuaria de la cuenca del litoral. Yo lo único que sabía era que el día anterior me habían dejado una cartita en la cartuchera. Cuando bajamos a la del comedor al mediodía, abrí mi vianda y me senté con Gaby. A lo lejos descubrí el pelo rubio y lacio de Alex. Y el corazón otra vez entró a latir como loco. Cata, vos sabés que Alex empezó mi amiga. ¿Qué? Me enojé. Mira, yo escuché a la maestra Alicia hablando con la directora una vez y dijo que Alex era tremendo. Vos sabés, que no estudia, que tiene una letra horrible, que es flor de atorra. ¡Basta, Gaby! Eso no me interesa. Yo tengo que aceptarlo como es. No, yo te entiendo, pero nada. No me hables más de su conducta, ya lo sé. Me enojé. A mí lo único que me importaba era que me dijera algo. Sin embargo, Alex no se dio vuelta ni una sola vez y volvimos a la clase. A media tarde, cuando sonó el timbre del recreo, yo me sentía un poco decepcionada. Había esperado que me mirara o que hubiese buscado alguna excusa para acercarse. Salí al recreo un poco desilusionada, debo admitirlo, y caminé en dirección al baño a ver si encontraba a Gaby. Charlamos, dijimos alguna pavada, le mostré en el celular la foto nueva de mi perro y volví a contarle todo lo de la cartita. Y sonó otra vez el timbre. Cuando entré a la clase, sentí lo mismo que el día anterior, aquella sensación de cosquilleo, pero esta vez no me aguanté y corrí hacia mi banco. Miré la cartuchera y descubrí el pedacito de papel que asomaba. ¡Ah! Había otra carta. Me tranquilicé. Y la leí. Decía así. Catalina, sos linda, punto. Firma A mayúscula, punto. Quería gritar, quería saltar, quería, no sé, ladrar, aullar. Y sin embargo me quedé muda. Estaba súper tranquila, estaba súper segura. La letra A mayúscula lo decía todo. Alex era el más divino de todos y además estaba súper enamorado de mí. Y eso que yo estaba en quinto. No pude aguantar y pedí para ir al baño porque tenía que leerla de nuevo. Me guardé el papel doblado como el día anterior y lo leí como 20 veces en el baño. Esa noche dormí con las 2 cartas dentro de la funda de la almohada y soñé con el pelo lacio y rubio de Alex. A la mañana siguiente me fui como una estampida, como mi hermano chico cuando mamá anuncia que hay brócoli con zanahorias y corre por toda la casa intentando escapar. Resumo, pasó la mañana, al mediodía me llevé por delante un enano de tercero porque no lo vi, lo empujé sin querer en un cantero del patio. Una maestra me rezongó, volvimos a la clase, salimos al patio y cuando terminó el recreo me lancé en palomita a la cartuchera. Lo que encontré me dejó alucinada, aunque espero que Alex me lo explique personalmente. Decía así, Catalina, 2 puntos. Te quiero mucho. Firma A mayúscula, punto. Adrián. Adrián salió con la fila de tercero como todos los días. Estaba un poco dolorido por el golpe que se había llevado cuando Catalina lo empujó dentro del cantero y hasta las flores quedaron aplastadas. Pero eso no le importaba. Un amigo se le acercó y le preguntó casi en un susurro. Adrián, ¿le pusiste la cartita en la cartuchera? Sí, contestó. Y nada, le puse que la quiero mucho. Me parece que ella también porque hoy en el recreo me atropelló y me tiró en el cantero. Mañana le voy a preguntar si quiere ser mi novia. Verdad que es brillante. Yo creo que lo escuché 100 veces. Y nada, no puedo parar de reírme cada vez que lo escucho. Helen Velando es genial, es actriz además, y se nota mucho su narración, y es muy graciosa, muy, muy graciosa. Y muy generosa también. Grabó también todos estos audios que estoy mostrándoles, se grabaron en la Usina Cultural de Apex Cerro, y se grabaron completamente de forma gratuita. En algunos casos tuvimos que
que pedir autorización cuando en el momento que no estaba en vigor el Tratado de Marrakech, y después ya no tuvimos que pedir más autorización. Y teníamos que pedir autorización a cada una de las editoriales, que algunas son multinacionales, ¿no? Alfaguara, por ejemplo. Pero en ningún caso, nunca, ningún autor nos dijo que no quería colaborar con el proyecto, todo lo contrario, inmediatamente sabiendo además el destino que se le iba a dar, inmediatamente todos los autores nos han dicho que sí, ¿no? Inmediatamente. Yo estaba mirando ahora quiénes eran los autores, como para que tuviéramos como una idea. Bueno, nada, Helen Velando, Mauricio Rosenkopf, Ignacio Martínez, Ana Prada, Ángeles Núñez, Natalia Lambach. Estoy viendo así como al azar, como rápidamente. Puentes de Ollenar, Ana Mañabosco, Genta, autores como bastante reconocidos en Uruguay, y después músicos, todos no, pero muchísimos músicos. Siempre intentamos incluir alguna canción como para dinamizar un poco más la lectura también, y como forma de promover la lectura, y las canciones en general estaban vinculadas a la lectura o la escritura. Así que es un proyecto, ya les digo, un proyecto como muy rico, y que además nos gusta mucho y lo mimamos mucho. Los últimos tomos estuvieron destinados a recoger un poco la historia, personajes e historia del Cerro de Montevideo. También tuvo que ver con la memoria y con recoger historias que a través de la narración oral están como muy presentes, pero que nunca estuvieron registrados de ninguna manera, ¿no? Mucho menos desde algún audiolibro. Y así nos encontramos con personajes de todo tipo del Cerro de Montevideo, personajes riquísimos, desde Gurvich, este pintor tan reconocido que vivió en el Cerro de Montevideo y que tuvo una relación muy interesante, hasta, por ejemplo, Roberto Art, que es un dramaturgo argentino, también extremadamente reconocido, y que hace un relato. Grisel, veo que estás asintiendo lo de Roberto Art. Tiene un relato que es interesantísimo de su llegada al Cerro de Montevideo por la bahía de Montevideo, ¿no? Cruzando en un barquito. Y es bien interesante como esa mirada. Y otras historias, por ejemplo, la de Rubén Yáñez, que habla de los frigoríficos del Cerro de Montevideo y de la tradición obrera y de la lucha y conquista de algunos derechos de los trabajadores, ¿no? Es como interesante esta reconstrucción de la memoria barrial también. El Cerro es una comunidad genial, sumamente, ¿no? Yo trabajé años ahí, trabajaba en el liceo y en la UTU del Cerro, y recuerdo que es una comunidad muy orgullosa de su historia. Entonces, cuando estaba en la UTU una vez, le propuse al director, vamos a ver de dónde vienen los gurises, vamos a ver, como para ir tirando cosas. Y dice, bueno, sí, todo el mundo se organizó, porque no sé cuánto. Compraron, pero unos tablones enormes, y hicimos el mapa a mano levantada, el mapa del cerro, y cada gurí iba marcando dónde era su casa, y lo pusimos en el frente de la UTU. Y era impresionante porque ellos decían, acá es mi casa. Y el orgullo de los padres que venían y contaban. Y decían, no, porque a mí, mi abuelo cuando yo era chico me traía en carro acá a la UTU. Y veníamos por tal lado del frigorífico. O sea, yo prendí pila ahí con la comunidad del cerro. Bueno, ya misma se despertó el integrante de la charla. Es una comunidad divina. La verdad que el cerro tiene eso, sí, de justamente. Sí, ¿no? completamente. Bueno, y lo de Gurvich es impresionante.
saben, eso es lo lindo, que ellos lo manejan. Son orgullosos de eso, ¿no? Bueno, el Florencio es maravilla. Sí, absolutamente. Quienes conocemos el cerro y hemos trabajado en el cerro, o trabajamos en el cerro, amamos el cerro primero que nada. Hay mucha historia en el cerro y uno, cada vez que indaga un poquito más, va como reconociendo otra cantidad de historias que se van como conectando, ¿no? El gran rizoma histórico es maravilloso. Sí, totalmente. Nada, por ejemplo, Una pregunta, ¿cuántos participantes tiene el programa? el programa ¿El APEX, proyecto? No, el proyecto de el lectores. proyecto, en realidad es muy difícil decir cuántos participantes tiene, porque tiene más de 500 cuentos grabados a lo largo de todos estos años, más de 100 autores. Después hay técnicos, hay diseñadores gráficos, docentes que hemos estado como coordinando el proyecto, y además estudiantes universitarios también, y personas obviamente de la comunidad, ¿no? Han grabado vecinos, vecinas, siempre los buscamos, de hecho, porque nos parece que esas voces son las voces que realmente tienen que estar presentes en un proyecto que tiene que ver con la promoción de la lectura y la reconstrucción histórica de un barrio, además, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si te respondo, Florencia, pero es como muy difícil calcular la cantidad de personas que han participado a lo largo de la historia del proyecto, digamos, ¿no? Claro. Voy a volver a compartir, porque ya nos va quedando menos minutos. Igual, insisto, con que si ustedes me quieren interrumpir, preguntar o hacer algún otro tipo de comentarios, yo estoy para escucharlas también, ¿no? Un poco el proyecto se los venía contando, en el 2014, al segundo año, nos presentamos a un concurso que tenía que ver con experiencias exitosas de lectura y escritura y promoción de la lectura. Este concurso fue organizado por el Plan Nacional de Lectura de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, fue premiado como uno de los proyectos, ¿no? Se premiaron de todo el país a 4 proyectos que, como experiencias exitosas, y Con Vos Cuento fue uno de los proyectos premiados. Así que nos quedamos como muy halagados por el reconocimiento, sobre todo, ¿no? Y el objetivo del proyecto es un poco lo que veníamos contando antes, tiene que ver con justamente lo que decían ustedes, con reconocer y mostrar otros mundos posibles a través de la lectura y de la audiolectura. Contribuir y motivar a potenciar el hábito de la lectura y el acercamiento tanto del libro como de otros formatos con la producción de materiales accesibles de audio y accesibles para personas con discapacidad visual y con otras discapacidades, ¿no? Y abrir otros espacios y vivencias personales y grupales de intercambio también vinculados a la lectura, ¿no? Los destinatarios de este proyecto fueron niños, niñas de escuelas del Cerro de Montevideo, obviamente sus maestras, maestros, adolescentes de la zona oeste también, personas adultas mayores que forman parte del programa APEX también, con el equipo de adultos mayores, adultas mayores, integrantes del taller literario de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, y estudiantes de diferentes disciplinas de la Universidad de la República. Como característica de la población destinataria o que forma parte de este proyecto, la característica es la diversidad, ¿no? La diversidad en relación a edades, a lugares donde viven las personas, a sus contextos socioculturales, a la integración de personas con algún tipo de discapacidad. En ese sentido, la diversidad.
Y como característica, la mayoría de las escuelas con las que trabajamos, y habitualmente trabajamos con escuelas que son escuelas categorizadas como escuelas aprender, ¿no? Contexto sociocultural crítico. Yo pienso que sería muy interesante que el proyecto se pudiera extender como a otras instituciones. Por ejemplo, en el interior cuesta mucho lograr esa integración a veces con algunos estudiantes que no, que tienen algún tipo de discapacidad y nos es muy difícil a veces como incluirlos en el programa. Si bien hay un montón de herramientas ahora y con el uso de las TICs es mucho más sencillo, es como que todavía estamos en ese veremos y como que nos cuesta un poco enfrentar esas situaciones. Y yo creo que este programa está tremendo y que se podría extender mucho más que solo ahí a la zona del cerro. Estaría genial que fuera Totalmente. así. Sí, Florencia, estoy completamente de acuerdo contigo. En un momento nosotros, yo lo comentaba hace un rato, pudimos hacer 2 audiolibros con el Centro MEC de Mercedes, en Soriano. Y participaron personas, autores y narradores de distintos lugares del departamento de Soriano. Y fue en el único lugar del interior donde lo pudimos hacer. Un poco también tiene que ver con que, bueno, tenemos que encontrar como determinadas financiaciones para poder ir a grabar incluso y para poder editar el audiolibro, ¿no? Y hacer copias del audiolibro. Y estamos pensando en este momento, seguramente para este año, porque además tenemos un par de cursos de educación permanente que están vinculados a la lectura y a la narración de algunos cuentos, ¿no? Interpretación y locución, por ejemplo, que vamos a hacer durante el año. Yo cuando tengamos concreto la información, capaz que lo difundo con ustedes si están interesadas. Y una de las propuestas es justamente hacer algún audiolibro que recoja historias del interior, ¿no? Como historias más de campo, digamos, que no estamos como tan habituados. Uruguay está como tan centrado en Montevideo que a veces olvida otras historias del interior que son maravillosas, y hay unos escritores increíbles que seguramente el próximo audiolibro va a estar vinculado más al interior. Me parece genial, estaríamos chochos, creo todos, de recibir esa información y acceder a esos libros. Genial. Yo no sé si ustedes conocen el software que usan las personas con discapacidad visual para leer. Es una voz sintética de un software que le va leyendo. Yo voy a ponerles un par de minutos como para que tengamos... Escritorio. Para que tengamos una idea de qué se trata este software, ¿no? Con voz, ese cuento es un proyecto inclusivo del programa APEX, Aprendizaje y Extensión de la Universidad de la República, que busca motivar y potenciar el hábito de la lectura y el acercamiento tanto al libro como a otros formatos o soportes. Surge de la necesidad de contar con material de audio y formatos accesibles para personas con discapacidad visual, promoviendo mayor autonomía, inclusión social y acceso al capital cultural y educativo. Proponemos en el 9º tomo, cuentos y poemas para adultos, de autores uruguayos narrados por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos o por sus propios autores y canciones. El audiolibro con voz, ese cuento se encuentra amparado por el Tratado de Marrakech, que ha entrado en vigor en septiembre de 2016 en Uruguay. El tratado se centra en las excepciones al derecho de autor para facilitar la creación de versículos, insertar con vertical en NVDA y iniciar por la índice y NVDA me salir de NVDA diálogo. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, un poco eso es el lector de pantalla que utilizan habitualmente las personas con discapacidad visual. Lo escribo en el chat, el software es NVDA.
Es utilizado por las personas con discapacidad visual y por otras personas, ¿no? Habitualmente hay mucha gente que lee de esta manera, escuchando algunos audios. Voy a volver a compartir un poco para ir ya medio como cerrando, porque empieza otro curso en unos minutos. ¿Cuáles son los materiales que están incluidos en los audiolibros, que es un CD, como este? Este es el último tomo, el tomo número 13. Los audiolibros lo que tienen dentro, en el CD, tienen grabado dos archivos, dos conjuntos de archivos, dos conjuntos de archivos. El primero es el archivo en formato PDF, diseñado de forma tal que las personas pueden leerlo con estos lectores de pantalla. No es cualquier PDF, no es que uno convierta un archivo a PDF y queda automáticamente diseñado como para poder ser leído desde los lectores de pantalla. Hay que cumplir con determinados requisitos, como tamaño de letra que no tenga demasiada serifa, demasiada decoración, o hay un interlineado en particular y tienen que estar marcados todos los hipervínculos de una manera diferente a lo que habitualmente hacemos, ¿no? Ese es uno de los conjuntos de archivos que tiene. El otro conjunto son los audios grabados y narrados por personas de la comunidad en general o por sus propios autores. Y además, quizás sea como un poco más decorativo, pero por la cantidad de personas que lee Braille, pero nos parecía como interesante también poner una etiqueta, en realidad no sé si lo logran ver, pero bueno, es una etiqueta que dice "con voz cuento" en Braille, ¿no? Acá está en Braille, y abajo está en letra común, digamos. Se logra ver, ¿no? Sí. Ahí va. Y cada uno de los audiolibros tiene esos materiales. Entre las características que tiene el proyecto, justamente tiene estas características de lo interdisciplinario, con estudiantes de distintas disciplinas de la Universidad de la República, junto a estudiantes y maestras, maestros de distintas zonas del cerro. Otra de las características que nos parece como bien interesante es la cuestión intergeneracional. Hay niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores compartiendo espacios de promoción de lectura. Y la tercera, y casi como fundamental, es que el espacio es un espacio integrado, ¿no? Donde hay personas con algún tipo de discapacidad. Acá me interesaba compartir también alguna otra foto, como nada, la visita a algunas bibliotecas, la participación en algunos congresos, las jornadas intergeneracionales o la exposición de algún autor en la presentación del audiolibro Con Voz Cuento. Acá me interesaba como mostrarles el último audiolibro, cuál fue el contenido del último audiolibro, que recoge como los personajes, algunos de los personajes bien interesantes de El Cerro de Montevideo, como, bueno, Roberto Art y su descripción, Peta Ubiña, que es un jugador de fútbol, algunos autores serrenses que le escribieron a Idea Vilariño o a Mario Benedetti, en la muerte de Mario Benedetti, historias sobre el juego, sobre la primera actriz afrodescendiente del Uruguay, que era serrense, y ahí empieza como a aparecer este orgullo del cerro que un poco Grisel también comentaba. Acá, por ejemplo, hay estudiantes universitarios leyéndole a niños de una escuela, y en la segunda foto, la que está más abajo, es una adolescente con quien estamos trabajando, ahora es joven,
y en ese momento estaba haciendo algunas animaciones a la lectura para niños y niñas con quienes trabajamos en el cerro durante todos los veranos. La foto de arriba está el presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la que en ese momento fue la directora interina del programa APEX, Raquel Palumbo, y en ese momento estábamos presentando en el Teatro Solís uno de los audiolibros, ¿no? Uno de los tomos del audiolibro. Otra cosa que generalmente nos interesa es visitar bibliotecas y visitar lugares, ferias del libro, por ejemplo, ¿no? Pero en general vamos a todo tipo de bibliotecas, a todo tipo de librerías y a todo tipo de ferias. Un poco también para ver la diferencia entre una librería que invita a leer, una biblioteca que invita a leer, y una librería que no invita a leer, que vende, pero que no invita a leer. Y hay bibliotecas que tampoco invitan a leer, ¿no? Pero nada, es bueno conocer como los distintos espacios. Por acá aparece otra jornada intergeneracional mediada por la XO. Hay una niña que le está enseñando a un adulto mayor a cómo navegar por Internet, ¿no? Esta cuestión intergeneracional y poner en el lugar a niños, niñas y adolescentes diferente, no como en el lugar pasivo, sino como en el lugar activo, que también tiene una serie de conocimientos que puede trasladar y compartir con otras personas, nos parece siempre como bien interesante. Y abajo es un grupo de jóvenes, adolescentes, con quienes trabajamos desde que eran niños en el programa APEX, y estamos visitando una de las ferias del libro cuando se podía ir presencialmente. Este año fuimos con tapaboca y igual la pasamos muy bien. Yo quería cerrar un poco volviendo a Pénac, ¿no? A Daniel Pénac. Daniel Pénac dice esto: ser excluido de los libros, incluso de aquellos de los que podríamos prescindir, es una tristeza inmensa, una soledad dentro de la soledad. Me parece que es una descripción tal cual de lo que pasa cuando uno no puede acceder a la lectura, ¿no? Como tiene prohibida la lectura de alguna manera. Así que bueno, nada, el proyecto apunta justamente a todo lo contrario y a poder no prescindir de los libros y no estar excluido del libro. Creo que un poco era esto lo que queríamos compartir. Les voy a pedir a ustedes una última palabra, como palabra de cierre o de reflexión en torno a la lectura y la inclusión. Y nos vamos despidiendo. Bueno, Carlos, antes que nada, ¿cómo? No, perdón, Florencia, te corté. Que muchas gracias por que muchas gracias por el espacio. Yo creo que fue muy enriquecedor y poder intercambiar así con tantas personas que estamos todos en diversos lugares y de diferentes ramas, creo que fue muy lindo. Y creo que estamos en un buen camino. Yo creo que más allá de la pandemia y de lo que nos hemos tenido que alejar o encapsular, hemos podido lograr este intercambio y está muy bueno. Yo particularmente tengo una amiga que quedó ciega cuando estábamos en el liceo. Yo ahora tengo 32 años, y ella utiliza este programa desde que estábamos en el liceo, y antes de que lo empezara a usar, éramos los compañeros los que le grabábamos las clases y le leíamos los libros y se los grabábamos en cassette porque tenía un grabador. Y de verdad ver cómo ha evolucionado todo, a mí me emociona muchísimo. Y espero algún día, bueno, poder trabajar con alguna población así, con discapacidad, y poder lograr cosas, porque a veces es medio difícil sentir que se puede hacer algo, como que siempre nos sentimos medio en eso que decía hoy, que vamos en el veremos y a veces no sabemos
si estamos logrando algo en el otro o no. Y nada, agradecer el espacio. Gracias, Florencia. Muchas gracias. No, yo también quería, ¿se escucha? Sí, se escucha, Paula. Ah, bueno, agradecer el espacio y como siempre me pasa cuando se habla de libros y lectura, la última frase, uno se siente como acompañado y la conversación va para otro lado, no me digas, digo, podemos reunirnos a hablar de otra cosa, pero cuando hablamos, se habla de libros y lectura, es como una alianza y se siente el calor del otro. Y la verdad que lo felicito porque está buenísimo el programa. Después te quería preguntar si se puede subir esto a un link o solamente es con el CD. Porque si el programa tiene un link que la persona... No, justamente porque el Tratado de Marrakech nos habilita por eso mismo, a que esté destinado a personas con discapacidad y ahí nosotros le hacemos llegar el audiolibro, pero no lo podemos colgar en las redes, por ejemplo, porque ahí estaríamos saliéndonos de lo que nos plantea el tratado. Y otra pregunta, ¿para primera infancia tienen algo? ¿Hicieron algo? Yo trabajo en primera infancia y lo que se ve es, bueno, el tema pero se ve a todos niveles, cantar, narrar, yo no sé hablar, yo no sé contar, yo no sé leer, yo no puedo, digo, y no sé, nos estamos volviendo cada vez más silenciosos. Sí, y con el celular se da el celular, pero pasa a todo, digo, a todo nivel. No hay acá mucha diferencia, digamos, si hay por ingresos, porque también pasa, y lo que se ha visto es eso, y no sé contar, no sé narrar, no, la lectura no, o no sé leer, no le puedo contar un cuento, y cantar cada vez se canta menos. Se pregunta y no se canta. Entonces, claro, no sé, se me vos ocurrió ahí, por ese lado. Paula, ahí hablas un poco más de la familia, que en la familia tiene como esas dificultades, ¿no? Sí, hay dificultades y además, aunque te digan, como hay encuestas, está en la encuesta nacional de desarrollo y salud, viste, de niñez, eso, tiene libros y cuántos, pero tener libros no significa que al niño se le brinde ese tiempo, ese espacio para leer. Es otra cosa más, como le doy un autito, ahí, y queda bien además, le doy libre. Pero no hay un vínculo ahí que se haga, pero por eso. Igual, Paula, a través de primera infancia, a través del juego, ¿no? Siempre. Como siempre, el siempre, acercamiento siempre. al libro, ¿no? De otra manera. No, todo lúdico, ¿no? Sí, siempre. Sí. Siempre. Sí, es como fundamental. Dentro de los audiolibros que tenemos nosotros, seguramente hay muchos audios que podrían ser tranquilamente para primera infancia, ¿no? Pero bueno, tienen como esas limitaciones también, porque están destinados a otra población, ¿no? Claro. Muchas gracias, Paula, por tu comentario. Yo me tengo que retirar, así que, bueno, muchísimas gracias. Me pareció súper interesante conocer esto y nada, me quedo con ganas de más y sé que apenas escuche algo relacionado con esto voy a estar interesada en investigar más porque está súper. Genial, Emilia, muchas gracias a vos y nos vemos pronto. Bueno, estimadas, estimados, nos vamos despidiendo y nada, un placer nuevamente. Quedo a las órdenes. Mi correo es carlos.torrado@gmail.com, así que cualquier cosa nos comunicamos. Les mando un abrazo a todas. Muchas Grisel, gracias. vos Gracias. no aflojes, Grisel, con tus adolescentes y jóvenes. Un abrazo a todas. Chao, muchas gracias.